nocivo como la falta de información. Existe un justo equilibrio. Yo no sé, al 95% de las personas, y los desafíos, digamos, salgamos a la calle y va pasando un individuo y le preguntamos, oiga, ¿qué entiende usted por cierre de copia? ¿Qué entiende por estudio de título? Probablemente muchos no lo van a entender, ¿ya? Pero sí van a entender cuando yo le digo, en 5 días más debería estar firmando. Y en 7 días más le vamos a pagar. Y en 30 días más le vamos a enviar su escritura. Entonces, la idea es tener plataformas que nos permitan entregar esa información, ese concepto de información consolidada para tener tranquilidad. Y esa misma información, obviamente, a las otras partes. Incorpora herramientas de comunicación proactiva con el cliente a lo largo del ciclo. Lo que nosotros llamábamos, lo que ya les mencioné, administración de mail y mensajería SMS. Y obviamente mecanismo especial para el control de la venta de los bienes futuros, que es un ciclo que requiere una administración especial, sobre todo desde el momento en el que uno lo formaliza en esta escritura, que al final es como un contrato de construcción, digamos, hasta que efectivamente ese cliente se fue a vivir. O sea, individualicé el inmueble y fui capaz de hipotecarlo, en fin, hacer todas las actividades. Y obviamente considera la administración de modelos operativos distintos dependiendo de la ubicación geográfica. En Lima se concentra gran parte de las operaciones. Si de repente tenemos alguna ciudad en la cual el número es muy bajo, no tiene sentido que armemos toda una infraestructura de personas y oficinas, sino que hagamos solamente aquellas actividades que por obligación se deben hacer locales y el resto se centralizan en Lima. Si lo pudiésemos reflejar desde un punto de vista gráfico, ¿cómo sería más o menos? Bueno, un ejecutivo de banco que recibe un cliente, que hace su evaluación, digamos, y después de eso toma ese cliente y lo tira para atrás. Y lo recibe el área de formalización y ese ejecutivo comercial se olvida del tema. Y se hace cargo el ejecutivo hipotecario y ese ejecutivo hipotecario realiza todo el conjunto de actividades. Obviamente él no se levanta con la carpeta o va a dejar un documento a la notaría y parte para otro lado, tiene unidades que lo apoyan, pero él es el responsable del proceso. Y se hace cargo de toda la actividad, lo vamos a poner más grande, de todas las actividades propias de la formalización de ese crédito. Desde la aplicación del checklist de integridad hasta, bueno, aquí no está el flujo completo, que son como 50 y tantos eventos, pero es hasta la entrega del testimonio al cliente y el envío del expediente archivo. Todo esto y las actividades posteriores es posible realizarlas en la medida que tengamos algunas herramientas que apoyen ese proceso. Una de las herramientas importantes son las herramientas de apoyo a la toma de decisiones, ¿ya? Nos salimos del mundo de los datos y entramos al mundo de la información. Y para eso, lo primero es lo que nosotros llamamos la herramienta de inteligencia de negocio, ¿ya? No es que la inteligencia esté en el computador, porque la inteligencia la tenemos todos, digamos, pero sí nos ayuda a la toma de decisiones, ¿ya? ¿Y cómo? Básicamente, primero a través de la identificación de los datos, la integración de las distintas fuentes de información, definición de medidas y dimensiones, definición de reporte y definiciones de meta. Y eso se estructura, aquí son algunos conceptos técnicos, pero son no muy complejos, digamos, tomando información de distintas entidades, lo que creamos un data warehouse, y a través de Cubo o Lab creamos toda una estructura de reporte de informe. Esto es súper abstracto, pero lo que no es abstracto es el resultado de esta conceptualización, que son aplicaciones, por ejemplo, que nos permiten medir el tiempo de ciclo desde una cotización hasta la aprobación, la distribución de ventas por regionales, sucursales ejecutivos, las ventas por canal, por producto, el cumplimiento de metas e incentivos, seguimiento de campaña, estadísticas de tiempo, control de tiempo en lo que corresponde a los proveedores. A nadie le gusta que lo controlen, pero todo lo que no se controla se desordena. Entonces, si el notario, lo pongo como ejemplo por la invitación, pero no es por atacar, digamos, pero si el notario tiene un estándar para desarrollar alguna de sus actividades, es importante que nosotros podamos controlar ese estándar y le podamos decir, oye, mira, te estás saliendo del total de estas operaciones, estas no están cumpliendo. Si nosotros tenemos un estándar para la entrega, para los procesos de preentrega de los bienes, también es importante que cumplamos todo eso. Son compromisos al final y nos tenemos que hacer cargo de ellos, ¿ya? ¿En qué se traducen estas estructuras? Nuevamente, para que no sea solo PowerPoint, en informes mostrados desde el punto de vista datos, gráficos o planillas. Hagámoslo un poco más grande. Por ejemplo, cuando uno se conecta a esto, viene toda una estructura de informes que están personalizados desde el inicio. Primero, desde el punto de vista del estado actual de esos informes. Segundo, lo que nosotros llamamos el target o los presupuestos, ¿ya?
sobre todo para las áreas comerciales que asumen ciertos compromisos de venta o colocación, esos compromisos es importante controlarlos. Una estructura de semáforos que me indica cuán lejos o cuán cerca estoy de ese, entre el estado actual, el presupuesto. Y finalmente, ¿cuál es la tendencia? Porque todos nos podemos equivocar, porque yo creo que nadie, y el que lo predijo que se quede callado porque se lo van a hallar detenido, ¿cómo se llama el atentado a las Torres Gemelas, digamos? Nadie lo predijo, nadie supo eso. Tampoco nadie se imaginó que Lehman Brothers iba a quebrar. Entonces, obviamente, si yo veo que hay un cambio en las condiciones de mercado, tengo que modificar mis presupuestos. ¿Cómo me doy cuenta de eso? A través del estudio de las tendencias. Y así como tengo la información tabulada, también tengo la información gráfica. Yo aquí puse como ejemplo, no sé, estamos estudiando los procesos de volúmenes de ventas, porque aquí el gráfico muestra la evolución de ventas, y digo, ¿qué pasó en el mes de abril que las ventas se dispararon y se fueron sobre 1.100 unidades? ¿Quién es el responsable? Y puedo empezar a hacerle un drill down, o sea, puedo ir bajando desde una información consolidada a por qué canal fue que se vendió más, cuál fue la oficina que vendió más, cuál fue el producto que se vendió más. Entonces puedo llegar a ver cómo se está comportando mi negocio. Por eso nosotros a esta herramienta le llamamos inteligencia de negocio. Y así como están las informaciones gráficas, también están las informaciones tabuladas. Salvo las aplicaciones de administración de cartera, todas nuestras plataformas son web. Y por lo tanto se pueden acceder desde donde uno esté ubicado, digamos. Esto es lo que más les interesa a los dueños de la inmobiliaria o a los gerentes o a los directores de las áreas de operaciones, digamos, porque andan en cualquier parte y tienen que tener acceso a la información, ya en ese instante, en tiempo, en línea y información online, ¿ya? Bueno, esto obviamente se puede acceder y también después se puede bajar a nivel del computador local y hacer mayores análisis. Y segunda herramienta que apoya la toma de decisiones es lo que nosotros llamamos el panel de control. Esta estructura fue construida simulando el panel de control de un avión, ¿ya? Si los que han tenido la posibilidad de ver la cabina, digamos, coincidirán conmigo, existen, no sé, 200 relojitos distintos, indicadores distintos, y el piloto no ve esos 200, porque no tiene capacidad. El ser humano biológicamente no puede administrar más de 7 variables de manera simultánea. Eso uno no lo sabe, digamos, pero cuando yo le pongo la octava variable, de manera natural descargo una, ¿ya? Entonces, 200 no los va a ver, pero sí va a haber algunos, y probablemente la responsabilidad de ese piloto es preocuparse de llegar a destino, de no perder el norte. El copiloto se puede preocupar del nivel de combustible y de otros elementos. Entonces, lo que hicimos fue crear una plataforma que llamamos panel de control que simula lo mismo, estructuras de información en distintos niveles. Vamos a ponerlo más grande. Por ejemplo, desde el punto de vista de indicadores. Indicadores de lo que yo ya hice. Procesé 422 operaciones, de las cuales 410 estuvieron estándar, y eso representó un 97,16%. Es lo que ya hice. Es como la contabilidad, es historia. No lo puedo cambiar, pero mide la calidad de mi trabajo. Y obviamente, también lo que no he hecho. Si yo hoy día tuviese la posibilidad de llevar adelante todo el resto de las actividades que tengo para formalizar, originar un crédito, ¿ya?, con una varita mágica y pudiese cumplir con todas las otras etapas, ¿cuántas de ellas cumplirían estándar? ¿Cuántas de ellas cumplirían mis compromisos con el cliente? El 76,93%. En toda esta información se puede después exportar a Excel y operarla, digamos. Y así como existe esa visión, siempre es importante la visión gráfica. El tubo, el mismo tubo que yo les mostré al inicio, ya expresado gráficamente. Y yo ahí, viendo el gráfico desde afuera, sin ni siquiera ver los números, digo, bueno, todas las barritas más grandes representan mis puntos de acumulación, etapas que podría llamar cuello de botella. Ahí tengo que ejercer acción. Y en cualquier gráfico, da lo mismo que lo que exprese. Si es rojo, es porque algo está mal. Entonces, si veo una barrita que tiene mucho rojo, es lo segundo que tengo que preocuparme. Entonces, son visiones que entran rápidamente y que después yo las puedo ir desagregando. Lo mismo que mostré en el otro gráfico, hacer los drill down, aquí es lo mismo. Hago un drill down del evento, de las operaciones y de la individual. Y así como veo el tubo desde un punto de vista del cumplimiento del objetivo, también lo veo desde un punto de vista del cumplimiento de las tareas. Si yo soy una persona que está encargada de solicitar a los abogados que hagan el estudio de título y tengo un día para hacerlo y tengo 9 operaciones asignadas y hay 4 que están en rojo, significa que esas 4 ha pasado más de un día y no he hecho mi pega. Entonces, cuando yo llego en la mañana a estructurar mi trabajo, yo no lo hago a través de las plataformas Workflow, que son en general plataformas donde uno administra datos. Lo hago a través de esto. Genero la urgencia del trabajo, ¿ya?